Bienvenidos a 7 minutos con Dios y su palabra con el pastor Fausto Rosario. Bendiciones abundantes sobre sus vidas. Quiero invitarles a leer en Lucas capítulo 17, verso 6, que nos dice: Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Como tema tenemos la lógica de Dios. ¿Lógica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lógica? La lógica es el método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Por ejemplo, si yo sumo 2 más 2, lo más lógico es que el resultado sea igual a 4. Esto es coherente, esto es sin contradicción. Ahora, conociendo nosotros este concepto, ¿qué sería la lógica de Dios? Cuando hablamos de la lógica de Dios, sería aquel método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiesten o desarrollen igualmente de forma coherente, igualmente sin contradicción, pero sin contradicción y coherencia con las Escrituras. Amado, si crees en el Señor, lo más lógico es que grandes cosas sucedan en tu vida. Es lógico que toques puertas y se abran. Si crees en el Señor, es lógico que un enfermo desahuciado se levante de su cama. Es lógico que perdones lo imperdonable, que ames lo despreciable, que rompas lo irrompible. Es lo más lógico para un hijo de Dios salir del fango, salir de la ansiedad que le agobia, romper las cadenas, levantarse, superar las decepciones, mantenerse de pie, porque esto es coherente con las Escrituras. Esa es la lógica de Dios. Para los que creen, lo más lógico es que estando en cárcel, estando azotados, estando heridos, levanten alabanzas al Todopoderoso. Si crees en el Señor, lo más lógico es que le digas a esa montaña: quítate y échate al mar. Y lo más lógico es que esa montaña lo hará. Sin embargo, hay algo que contradice esta lógica de Dios, y es la lógica humana, la lógica del mundo. Fíjese algo. Los hijos de Israel se encontraron de frente a un gigante llamado Goliat. Este era un gigante de 3 metros de altura, armado hasta los dientes. ¿Qué dice la lógica humana en este punto? Bueno, la lógica humana y la coherencia les decía a los hijos de Israel que ningún hombre era capaz de vencer a ese gigante. Esa era su lógica. Pero aparece un joven con una lógica diferente. No era la lógica que tenía el pueblo. Y ese jovencito se pone de pie ante ese gigante y le declara su lógica. ¿Cuál era la lógica de este jovencito llamado David? Él le declaró al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta lógica ante el mundo era algo insensato, pero para Dios no. La lógica del mundo nos lleva a entender que necesitamos mostrarnos fuertes, grandes, estar bien armados, así como Goliat. Pero la lógica de Dios me lleva a entender que cuando soy débil, así como David, o pequeño, ahí es cuando verdaderamente soy fuerte, porque no me queda más que luchar, no en mis fuerzas, sino en las de Dios. Y la lógica es que para Dios no hay nada imposible. La lógica de Dios es que Él es el creador de todas las cosas y que aquellos que están en Él pueden vencer, porque dice la palabra que
que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y fíjese algo, David intentó usar una armadura, la del rey Saúl, pero al usarla, esta armadura lo entorpecía. Así nosotros podríamos poner esto como ejemplo a nuestras vidas, porque cuando David recibió estas armaduras y él se dio cuenta que lo entorpecían, las dejó y decidió buscar lo que Dios le había dicho, y buscó 5 piedras y su honda, y esa fue la armadura que llevó, porque fue la que Dios le permitió tener. Y fíjese, cuando usted intenta ligar la lógica de Dios con la lógica del mundo, puede terminar entorpeciendo su camino, su lucha, y puede uno mejor angustiarse, cargarse, estropearse. Lo más lógico o lo más ilógico que podríamos nosotros querer es que Dios haga algo y que lo que Él haga esté fuera de su voluntad. Eso es ilógico. Pero lo lógico sería que caminemos conforme a su palabra, aunque para el mundo no tenga sentido. Que así lo hagamos, porque hay poder en aquellos que creen en Él. Porque la lógica de Dios es coherente en Dios, y Dios es el Todopoderoso. Que así sea hecho. Padre, gracias por esta palabra. Si nos hemos dejado arropar por la lógica del mundo, hoy queremos dejarnos llevar, pero por lo que dice tu palabra, para que caminemos con fuerza y podamos ver que no hay nada imposible para el que cree. Así oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.